Le damos la bienvenida aquí hoy día en el Talmud. Continuamos con nuestra clase TH112 sobre las doctrinas de la Biblia, la doctrina de salvación. Y se recuerda que hemos estado estudiando sobre el concepto y la doctrina de la regeneración. Ahora llegamos hoy día a una sección de enseñanza que lo vamos a titular el monergismo en vez de el sinergismo. Y eso es lo que quiero hablar. Entonces, ¿cuál doctrina es la correcta? ¿El monergismo o sinergismo? Creo que ahora vamos a tomar tiempo y creo que lo que voy a hacer es que voy más despacio en esta sección porque a muchos le cuesta el concepto. La forma como tú y yo vivimos muchas veces es que somos más sinergéticos, mis hermanos, que cualquier otra cosa. En otra palabra, lo que quiero decir es que nosotros creemos que si nosotros cooperamos, Dios puede hacer algo en, a través y por medio y con nuestra vida. La verdad es que, y así que vivimos, aunque decimos otra cosa, pero la manera como caminamos y vivimos en la tierra indica y grita otra cosa. Otra vez. Es la regeneración o el nacer de nuevo, la salvación. Es el proceso de monergismo o sinergismo. En otra palabra, Dios lo hace a las solas o yo coopero con Él y lo hace juntamente conmigo. Ese es el concepto que queremos hablar aquí. Y te dije, lo que quiero hacer es ir más despacio en esta clase, en esta sección. Mira, ¿cuál doctrina es la correcta? Abre su Biblia en Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Y quiero enfocarme en un solo versículo. Vamos a utilizar otros, pero para establecer el fundamento aquí, ¿no? Esta es la plataforma y la hallamos aquí en Juan capítulo 15. Note bien lo que dice. En versículo 16. Versículo 16. Abre su Biblia. Mira. Sobre la Reina Valera o la Biblia de la América, depende en qué versión tú estás usando. Típicamente yo uso los dos, como le ha dicho ya en el pasado. Creo que por 20 años yo prediqué de la Reina Valera y luego de la Biblia de las Américas en los últimos 15 años, 16 años, 17 años. Pero uso los dos porque todavía se usa los dos hoy en día. Mira, dice, versículo 16. No me elegisteis vosotros. Jesús está hablando a sus discípulos, ¿no? y por medio de ellos a nosotros. Y Cristo dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí, sino yo os escogí, ¿verdad? Y os puesto para vayáis y lleváis fruto, ¿no? Y os designé para que vayáis y deis fruto, ¿no? Lo que dice, y dice, y vuestro fruto permanezca, ¿no? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os le dé, ¿no? Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda, ¿no? Aquí está, dice, lo que estamos hablando aquí es que Él dijo, yo los escogí. No me escogiste, yo los escogí. No me elegiste, yo los elegí. Cristo está estableciendo aquí, el Señor Jesús, que es el procedimiento. Este es un llanto de lo que quiero nombrar el monergismo. Él es el que decidió. Dios es el que inicia la salvación, Él es el que sostiene la salvación y Él es el que consume la salvación. Mira bien, este tema, si es que nosotros somos esto, ha sido acaloradamente, mis hermanos, debatido dentro de la iglesia por siglos y siglos y siglos. Y aún incluso hoy día el debate continúa. ¿Por qué? No entiendo, porque la Biblia está bien clara. Pero es como tengo un buen amigo mío, el doctor Gary Fleetwood, y él dice que todos tenemos gafas, ¿no? Y vemos todo el mundo, y estas gafas tienen un filtro, y el filtro está filtrando y determina cómo es que nosotros vemos todo en el mundo. En otras palabras, su perspectiva determina todos los demás. No es exagerado, mis hermanos, decir que este debate contiene el núcleo o el meollo mismo, la centralidad misma del Evangelio. Y es importante, mira, primero, vamos a definir, mis hermanos, los dos términos y
intentar de la mejor manera posible. Mira, cuando hablamos del monegismo en vez del sinejismo, ¿okay? Teológicamente hablando, estamos hablando acerca de quién realiza nuestra salvación, Dios o yo. Bien. Ahora, primeramente en el monejismo, proviene de una palabra griega compuesta que significa trabajar solo. Monejismo es trabajar solo, ¿me entiende? Sinejismo es trabajar juntos. Ahora, en la salvación, ¿quién es el que quien está determinando? ¿Quién hace la obra para lograr nuestra salvación? ¿Dios y solo Dios o yo juntamente con Dios? Sin yo, Dios no puede hacer nada en el sinejismo. Ahora, regresamos al monejismo. Que monejismo esa palabra en griego significa, es una compuesta de dos palabras, pero para nosotros expresarlo en español es trabajar solo. Mire bien. Y es la creencia de que Dios solo efectúa nuestra salvación. Esta doctrina es sostenida primeramente por las tradiciones que se nombran calvinistas, los reformistas, y está estrechamente unida con lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Ahora, este no es un curso en la doctrina de la gracia. Yo tengo otro curso donde yo trato ese asunto, pero quiero básicamente dar una breve explicación del monejismo, trabajar solo. Ahora, el otro lado de la moneda es sinejismo, que también proviene de una palabra griega compuesta que significa trabajar juntos. Requiere dos partidos para hacer algo. Y es la creencia de que Dios trabaja junto con nosotros para efectuar la salvación. Mientras que el monejismo, ¿no?, está estrechamente asociada con Juan Calvino, por ejemplo. Él es a quien el que se los asigna a él, es Juan Calvino. Y el sinejismo está asociado con Jacob, ¿no?, Arminios. Y estos son los dos personajes quienes son los que se le afirma a ellos, ¿no?, y se le asigna a ellos que el monejismo es el calvinismo y el sinejismo es Arminios. ¿Okay? Y sus opiniones han influido grandemente en el panorama evangélico moderno hoy día. Y la razón por que necesitamos una reforma continua es porque la iglesia siempre está regresando a preceptos que no son bíblicos. Ahora, si tú tomas Calvino y Arminios, no son los creadores de estas creencias, pero a ellos se les ha asignado que ellos son los fundadores y los creadores, aunque ellos no son. Porque la verdad es que los dos ya estaban muertos cuando sus seguidores hicieron las presentaciones. Pero son los proponentes, si puedo usar esa palabra. Ellos son los proponentes más conocidos en el calvinismo y en el arminianismo. ¿Okay? Ahora, estas dos posturas fueron fuertemente debatidas a los principios del siglo XVII. Cuando los seguidores de Arminios, ¿no?, publicaron lo que se nombra hoy día los 5 artículos de la Reconvención. Hay 5 artículos de la Reconvención. El campo de Jacob, Arminios, ¿no?, los arminianos, ellos fueron los que presentaron lo que hicieron la primera, hicieron la primera movida. Y ellos escribieron los 5 artículos de la Reconvención, que era un documento que declara en parte, mis hermanos, su teología difiere del calvinismo o de los calvinos y sus seguidores.
Ahora, el punto crucial aquí es este. Ahora, lo vamos a comprender un poquito más adelante. Tenga paciencia aquí. Ellos, ¿no? El punto crucial en este debate está entre la doctrina calvinista de la elección incondicional contra la doctrina arminiana, mis hermanos, de la elección condicional. Tenemos la elección incondicional y la elección condicional, ¿no? Los reformistas o calvinistas, y tienen un montón de nombres que les será asociado, mis hermanos, ellos creen que Dios escoge incondicionalmente al hombre. En otra palabra, aparte del hombre, Dios escoge. Te recuerdo lo que estuvimos leyendo en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros, ¿no? Ahora, el otro lado de la moneda, ellos dicen, no, Dios escoge condicionalmente. En otra palabra, el hombre tiene que cumplir con ciertas condiciones. Con ciertas condiciones para ser elegido, para ser regenerado, para ser salvo. En otra palabra, el hombre se autocualifica. Lo estoy poniendo en términos muy superficial y sencillo para entrar en el tema al principio. Mire bien. Ahora, si uno cree que la elección es incondicional, entonces uno se inclinará, mis hermanos, a la doctrina monergística de la salvación. Contrariamente, si uno opina que la elección está basada en el preconocimiento o la presciencia de Dios, de quien va a creer en Él, entonces uno se inclinará hacia la perspectiva sinergística o sinérgico. Es importante que nosotros aclaramos aquí. Yo sé que es más complicado, obviamente, pero lo que estamos hablando es presentando un cuadro sencillo para entrar en el tema. Mira bien. Ahora, la visión de una elección incondicional está declarada en lo que se nombra la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster. Ahora, esos son los calvinistas, los reformados, pero en aquellos que no son, que son arminianos, mis hermanos, ellos tienen los 5 artículos de la reconvención. Los dos tienen sus plataformas, por decirlo así. Hay aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo. Y la Biblia lo dice de esta forma, para parafrasear lo que dice, conforme a su interno e inmutable propósito y al consejo y el beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido Cristo para la gloria eterna. Ahora, Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 1. Está bien claro ahí, bien declarado. Mira ahora. Sin previsión, sin presencia, sin reconocimiento de su fe o de sus buenas obras, ¿no? De su perseverancia en ellos o de cualquier otra cosa en la criatura, como las condiciones o causas que le mueven a predestinarlos. Miren. Y lo ha hecho todo para la alabanza y su gloria y su gracia. Eso está bien claro en la Confesión de Westminster. Y ese es el énfasis que le está dando. Ahora, como podemos nosotros ver, que la elección incondicional enseña que la decisión de Dios de los elegidos, no elegidos, pero de los elegidos, está basada en el beneplácito de su voluntad y nada más. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque es lo que dice la Biblia. Ahora, el hecho de que tú y yo luchamos con ese concepto, con ese principio, con esa verdad, es otro asunto.
Además, su opción en la elección no está basada en su presencia, mis hermanos, de la fe de una persona o ninguna buena obra, o su perseverancia de esa persona en la fe o de buenas obras. Hay dos pasajes bíblicos que apoyan, o dos pasajes clásicos, mejor dicho, que apoyan esta doctrina. Y el primero se encuentra, abre su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Ahora, yo no estoy aquí para debatir, para pelear, para arguir con cualquier persona sobre el asunto. Simplemente me estoy basando en qué es lo que dice la Biblia. Mira bien. Y en el pasado, con muchas personas con quien yo he hablado, y quieren discutir, quieren debatir, pero lo hacen de un punto emocional y sentimental y de su propio pensamiento y su opinión. Y digo, oiga, muéstrame en la Biblia el versículo que dice lo que tú crees. Y para hacerlo, ellos tienen que sacarlo afuera de su contexto. Y no solamente eso, pero tienen que torcer el significado de parte del versículo que ellos van a usar para montar su argumento. Pero mira lo que dice en Efesios capítulo 1, por favor. En Efesios capítulo 1, mira bien lo que dice versículo 4 y 5. 4 y 5. Ahora, note en la versión de Reina Valera y la Biblia de América. Primeramente Reina Valera dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En la Biblia de América dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Mira lo que dice el versículo 5. En el versículo 5 dice, en amor, ¿no? Dice, habiéndonos predestinado, algo que ella había hecho, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Nota que lo que él inició antes que nosotros antes nosotros ni siquiera darnos cuenta de lo que había pasado. Y luego él dice, según el puro afecto de su voluntad. En Reina Valera. En la Biblia de América él dice, conforme al beneplácito de su voluntad. Ahora, pregunta. De acuerdo con este pasaje, fuimos elegidos por Dios para estar en Cristo, santos y sin mancha, antes de la creación del mundo, y esta elección estaba basada en ¿qué? ¿Cuál es la base? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la base fundamental, la razón o el criterio fundamental por qué fuimos elegidos, escogidos por Dios? Y la respuesta bíblicamente, yo no estoy hablando emocionalmente, no estoy hablando sentimentalmente, y ni siquiera estoy hablando de mis propios pensamientos. Pero ¿cuál es la base fundamental de por qué fuiste elegido, escogido para la salvación? Según la Biblia, dice, al fin del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, conforme, dice mis hermanos, al beneplácito de su voluntad. Esa es la razón. Ahora, yo no tengo que entenderlo. Ni siquiera soy capaz de explicarlo. Si es que yo acepto que la palabra de Dios es la autoridad de Dios, es la verdad de Dios, que Él escogió, Él decidió, por razones que yo en esta carne, ¿sabe qué, Dios? Yo ni siquiera me hubiera escogido yo mismo, conociéndome, sabiéndome cómo soy. Es cierto. Pero mira, el puro afecto de su voluntad o conforme el beneplácito de su voluntad es la razón. Por eso, si tú te recuerdas, por esa razón, allá en Juan, en capítulo 15, versículo 6, otra vez, ve lo que él dijo. Él dijo, no me elegiste a vosotros mismos, sino yo los elegí.
vosotros no me escogisteis yo, sino que yo los escogí a vosotros. Pero ahí no dice, sino yo los elegí a vosotros basándome en lo que yo vi que tú ibas, el bueno, buenísimo, bondadoso, grandioso. No, él no dijo nada de eso. Él no calificó su elección basándose en lo que dijo el hombre o lo que el hombre iba a hacer. Él escogió conforme acá. ¿A qué? Mira, si yo veo Juan, lo que él dice en Juan capítulo 15, versículo 16, y yo puedo ver lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Wow. ¿Por qué? Por su bueno, según su afecto, su puro afecto de su voluntad o el conforme beneplácito de su voluntad. Y el hombre lucha, pero no tengo nada que ofrecerte. Ese es el punto. A pesar de ser un pecador mocoso, pestoso, Él te amó, nos amó, así me amó. Mira, hay otro pasaje, te quiero mostrar. Abre su Biblia ya en Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9, mira lo que te quieres mostrar. Y mira lo que dice el versículo 16. Versículo 16. Mira lo que dice. Otra vez. Así que no depende del que quiere. Así que no depende del que quiere. Ni el que corre. Sino Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Mira. La elección de Dios no depende de nada, de absolutamente nada, de lo que hagamos o creamos, sino que se hace únicamente a la discreción de la misericordia de Dios. Solamente en eso. La esencia del calvinismo, y del argumento monejístico es que Dios está en el negocio de salvar realmente a las personas y no solo hacerlos salvables. Escúchate. La esencia del calvinismo y del argumento monejístico, mis hermanos, es que Dios está en el negocio, Él está en el negocio de salvar realmente a las personas y no solo hacerlas salvables, mis hermanos. Puesto que toda la gente nace en pecado. Yo no sé vos, pero yo sí. Yo no te puedo decir que yo no sabía que yo estaba pecando cuando yo estaba pecando. Seguro que yo estaba bien claro en eso. Yo no sé vos, pero yo sé de mí. Mira. Puesto que toda la gente nace en pecado, por su naturaleza caída, total depravación, mis hermanos, ellos siempre rechazarán a Dios. Me habían hablado de Dios, pero aunque yo decía por un lado de la boca, te amo, por el otro lado, déjame quieto. Miren, mis hermanos, Él debe de actuar. Él tiene que actuar, salvando a los elegidos sin ninguna precondición de parte de ellos, como la fe. ¿Sabe qué? Mira, ni la fe es mía, ni la fe es suya. La fe no es nuestra. Dios tuvo que otorgar. Es una dádiva, un don, un regalo de parte de Dios para poder recibir al Señor. Porque conocía la esencia nuestra. Con la naturaleza pecaminosa, yo voy a rechazar, y lo había rechazado y lo hice bien, rechazándolo bien a Él. Mira, a fin de otorgar la bendición de salvación y la vida eterna a los elegidos, Dios debió primero expiar sus culpas. Es lo que nosotros nombramos la expiación, es lo que se nombra en la doctrina de gracia,
la expiación limitada. Expiación limitada. Mira. Entonces, esta gracia y salvación debe ser aplicada a ¿quién? A los elegidos. Mira, y así el Espíritu Santo aplica los efectos de la salvación en los elegidos por medio de lo que nosotros nombramos, y hemos estado hablando de la regeneración de sus espíritus y llevándolos a la salvación que se nombra la gracia irresistible. La gracia irresistible, mis hermanos. Yo no tengo el poder de rechazar y echarle más la mano atrás al Espíritu Santo. Yo no tengo ese poder. No tengo ni siquiera esa capacidad. Finalmente, aquellos a quien Dios ha salvado, Él los persevera hasta el fin. Es lo que nosotros se nombra la perseveración de los santos. De principio a fin, la salvación en todos sus aspectos. Y esta es la parte que nos cuesta porque somos arrogantes y orgullosos. Pero, de fin, mis hermanos, la salvación en todos aspectos es una obra de Dios y solo de Dios. Por eso se nombra monergismo, el monergismo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? El punto es que textualmente la gente está siendo salvada, los elegidos. Ahora, te quiero mostrar. En Romanos capítulo, abre su Biblia en Romanos capítulo 8, en estos últimos minutos que tenemos juntos. En Romanos capítulo 8, quiero que abres su Biblia, por favor, versículo 28, 29 y 30. Regálame unos minutos extras aquí, por favor. Ok, quiero comenzar el punto, pero quiero terminar aquí también. Mira lo que veo. Comenzando en versículo 28. Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan muy bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? En la Biblia de América dice la misma cosa. Así sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mira el versículo 29. Porque a los que antes conoció, porque a los que de antemano conoció, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Y los que le predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿no? Ahora, lo que vemos en este pasaje, no importa si tú estás leyendo Reina Valera o la Biblia de América, mira. En este pasaje lo que descubrimos, vemos que hay un grupo de gente a quien es Dios. Hay un grupo de gente a quien es Dios. ¿Sí? A los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que dice Reina Valera, ¿no? Y para los que son llamados conforme a su propósito, eso lo dice la Biblia de América, ¿no? Estas personas son identificadas como. Mira lo que dice. ¿Cómo son identificados? Los que aman a Dios. Estas personas también son aquellas en lo que se encuentra en el versículo 29 y 30. Son preconocidas, son predestinadas, son llamadas, son justificadas y son glorificadas. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es Dios. Dios, no nosotros. Es Dios quien está moviendo este grupo de gente. Dios el que inicia, sostiene y consume la salvación. Dios es el que inicia, sostiene y consume a aquellos que van a creer. Miren lo que dice. Los que aman a Dios, los elegidos. En otra palabra, los elegidos. Desde el preconocimiento a la glorificación, y ninguno se pierde a lo largo del camino. Ahora, es lo que tú quieres. Dios, cuando estamos hablando de la regeneración, y hemos estado en este tema por 3-4 clases ya, mis hermanos, es que Dios es el que ha iniciado, ha hecho todo. Porque Él reconoce que tú y yo somos incapaces
No tenemos, en otra palabra, no porque yo soy bruto, porque no soy inteligente, no tengo los cinco sentidos funcionando. No, el problema es que yo soy bruto y yo soy inteligente y tengo los cinco sentidos. Es que no soy capaz. Porque te recuerdo lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no percibe, no entiende, no comprende ni papa nada de lo espiritual. Mis hermanos, lo que queremos hacer es continuar con esta enseñanza en la siguiente sesión, pero quiero que tú comprendas que Dios es el que está moviendo a este grupo, a los que aman a Dios, porque han sido elegidos, escogidos de antemano por parte de Dios.